Hola, bienvenidos a todos a la segunda parte de los videos correspondientes al tema sobre lenguajes pertenecientes a las máquinas de Turing, que vendría siendo la continuación del video presentado por mi compañero Carlos Aponte. Prosiguiendo, empezaríamos con un repaso de la máquina de Turing en sí, que tenemos que recordar que es parecido o tiene una cualidad de funcionamiento parecida a un autómata, a los autómatas en generales, o bueno, en toda la que ha sido la evolución de estos temas de autómatas, tal de que utiliza una cinta, utiliza una máquina también por estado, y tiene la capacidad de reconocer ciertos valores de entrada y hacer ciertos procedimientos, ciertas transiciones entre estados, tanto como a su vez generar salidas y sobreescrituras, como lo hacían los autómatas de pila, pero en este caso lo hará todo en la misma cinta. Así pues, podemos definir a una máquina de Turing como una tupla de 7 caracteres, en el cual el primero sería el carácter Q, que representa a todos los estados que compondrán todos los estados que compondrán la máquina, por los que es posible llegar. Luego obtendríamos el carácter sigma, que representa representa el alfabeto que le es posible comprender a la máquina, y que es un alfabeto que pertenece a la cinta. Pero, por tanto, diríamos que con respecto al siguiente carácter, que es el carácter gamma, que el alfabeto sigma pertenece al alfabeto gamma, tanto que el alfabeto gamma es todo el alfabeto de la cinta. Por ende, dividiríamos todos los caracteres que hay en la cinta en caracteres que puede procesar o de entrada, tanto como para caracteres que le serían nulos o blancos. Luego de ello, tenemos dentro de la tupla tendríamos al símbolo S, que no es más que representar, es la representación del estado inicial, que también pertenece a todo el conjunto de estados de la máquina Q. Luego tendríamos al símbolo en blanco, que en este caso es B, y que es un símbolo, un carácter que pertenece al alfabeto de la propia cinta, pero más no a los alfabetos de entrada. Y bueno, por consiguiente tendríamos el símbolo F, que no es más que un estado perteneciente o conjunto de estados finales, que pertenece al conjunto del autómata. Y por último, las funciones de transición, que no serían más que que sería una derivación que ocurre a partir de tener encontrarse la máquina en un estado específico, un estado Q, y leer un carácter de entrada de su alfabeto, que pertenece en sí al alfabeto de la cinta en general, lo cual va a causar un cambio de estado, ya sea hacia consigo mismo o a otro estado, o Q. Por tanto tendríamos Q de nuevamente. Luego sí, mientras ocurre ese estado, en la propia posición en la que se encuentra ese carácter que pertenece a la cinta, generaría una sobreescritura por otro carácter de la cinta. Y por último, que es lo que llamaríamos una marca direccional de qué ocurriría después de esa sobreescritura, que no es más que un movimiento, ya sea la posibilidad que nos presta la cinta, hacer una cinta, una línea, nos podemos mover ya sea de izquierda o de derecha. En este caso las funciones tendrían una dirección determinada, tal que nos queda que la función de transición sería que a partir de un estado Q y un carácter de entrada que pertenece al alfabeto de la cinta, nos podremos mover,
pasaríamos a sobreescribir ese carácter por otro carácter que pertenece al alfabeto de la cinta. La máquina cambiaría de estado y a su vez generaría un movimiento ya sea de izquierda o derecha, dependerá de la propia función de transición. Eso para hacer un repaso de la máquina de Turing, ya que al enfocarnos en los lenguajes que pertenecen a una máquina de Turing, tenemos que entender que una máquina de Turing acepta un cierto grupo de lenguajes que cumplen ciertas características. Por tanto, un lenguaje es aceptado por la máquina de Turing tal que una cadena W perteneciente al conjunto de todas las posibles cadenas que podemos armar con el lenguaje, con el alfabeto en este caso, con el alfabeto, genere que a partir de empezar a ser procesada esa cadena W y encontrarse la máquina en un estado inicial Q0, genere derivaciones de cierto número finito, derivaciones múltiples, que hasta que terminarían o pararían en un momento en el que en que la máquina termine en un estado P que pertenece a los estados finales, y en la cinta por ambas partes, para cumplir esa condición de parada, existan puros caracteres pertenecientes al propio lenguaje de la cinta, en este caso alfa y beta, pero que no pertenezcan al lenguaje de entrada. Así pues, generan que la máquina se pare, y si para en un estado de aceptación, un estado final, por tanto, esta cadena pertenece al lenguaje. Esta cadena, al ser aceptada y pertenecer al lenguaje que estamos estudiando, significaría que el lenguaje es aceptado por la máquina de Turing. Por tanto, tenemos que entender que estos lenguajes en general se les puede llamar lenguajes recursivamente enumerables. Nos referiremos a ellos como RE, lo que sería lo que respecta a la jerarquía de los mismos. Pero tenemos que también comprender que muchos de estos lenguajes tienen ciertos detalles, que para decir, en este caso, que la cadena no pertenece al lenguaje en sí, esta cadena W, no significa que la máquina, si tenemos una cadena W y que no pertenece al lenguaje como tal, será rechazada en sí. Pero también existen cadenas pertenecientes al lenguaje que a su vez podrían ser rechazadas por la máquina de Turing. ¿Pero cómo ocurriría esto? Bueno, debido a que si una cadena no pertenece al lenguaje, la máquina de Turing tendrá una condición de parada, o sea, en otras palabras, en la cinta solamente habrá puros caracteres pertenecientes a la cinta, pero más no a su alfabeto de entrada, y a su vez no llegará a un estado final. Por ende, la cadena se puede encontrar rechazada. Pero hay cadenas en las cuales, por más que sean parte de un lenguaje, que no ocurre eso, sino que siguen habiendo caracteres de posible procesado o de entrada, durante lo que sería la lectura en sí, no se llegaría a un término de lo que sería la condición de parada, sino que entra en lo que se conocería como un bucle. Sigue perpetuando lectura tras lectura y haciendo cambio tras cambio en la cinta, tal que nunca terminaría. En ese caso, la cadena, a pesar de formar parte del lenguaje, ya sea por la definición del propio lenguaje, no necesariamente tiene que ser corrida por la máquina de Turing. Por tanto, si cumple estas características, un lenguaje, ahora refiriéndonos al lenguaje, lo llamaríamos recursivamente enumerable. Por ende, tendríamos que estar las máquinas, tenemos que trabajar de manera separada las máquinas de Turing y los lenguajes en sí, pero no necesariamente excluyéndose.
sino que una manera de... Y en esta definición del uno al otro, nos daríamos cuenta que a veces, como está expuesto, necesita la máquina, para aceptar el lenguaje, no necesita obtener una condición de parada, sino con las cadenas que pertenecen propiamente al lenguaje. Pero a veces un lenguaje está compuesto de muchos más caracteres y pueden formar muchas más cadenas, pero la máquina en sí no logra procesarlas totalmente, sino que quedan esos bucles. En otros casos, simplemente también se puede dar los casos de que hay cadenas que realmente sí puede que alcancen en cierto tiempo específico o determinado una condición de parada, y resulte ser de que la cadena puede que sea rechazada, o bueno, lo más probable es que ocurra que la cadena sea rechazada, pero el tiempo de procesado es extremadamente largo. Así que para darnos cuenta de que en tal caso tendríamos que ir lenguajes regulares, bueno, lenguajes recursivamente numerables, para los que no existe una máquina de Turing que acepte todas las cadenas que se pueden formar, todas las entradas que pueden haber. Y por tanto, obtenemos que si para cierto lenguaje no existe la máquina de Turing que las acepte todas, habrá otros en donde justamente la máquina de Turing las acepte todas y llega siempre a condiciones de parada en un estado de aceptación, por tanto que acepta todas sus cadenas. Esta sería una subclase de lo que serían los lenguajes recursivamente enumerables, que solamente se conocen como lenguajes recursivos. Un lenguaje recursivo pasaría entonces a trabajarse, o se puede identificar cuando un lenguaje que es aceptado por una máquina de Turing, como ya expliqué, es capaz de procesar una cadena W perteneciente al lenguaje y alcanzar por ende la máquina un estado de aceptación. De pararse y alcanzar un estado de aceptación. Ahora, si simplemente W no pertenece al lenguaje, significa que la máquina parará, pero no necesariamente alcanzará el estado de aceptación, por ende la rechaza. Con ello nos hacemos una idea de que existen en tal caso dos lenguajes, pero que de que hay una relación entre el desarrollo que se ha visto de los lenguajes en la jerarquía de Chomsky. Para ello tenemos este diagrama en el cual vemos que tenemos desde la parte más externa a los lenguajes recursivamente enumerables, después seguidos los visibles al contexto, luego los libres de contexto y por último los lenguajes regulares. No están en este diagrama, no se ven todas las diferentes subclases de cada uno de los lenguajes, pero se tiene que decir que tanto como ya se vio que un lenguaje regular puede ser un lenguaje libre de contexto, pero necesariamente un lenguaje libre de contexto no es un lenguaje regular, ocurre lo mismo con lo que respecta a los recursivamente enumerables con los lenguajes recursivos solamente, tal de que quedarían entre los recursivamente en este diagrama, ¿no? Quedarían representados entre los recursivamente enumerables y los sensibles al contexto, tal de que un lenguaje recursivamente enumerable no necesariamente tiene que ser un lenguaje recursivo, por lo que ya vimos, las condiciones de parada y como un lenguaje recursivamente enumerable puede simplemente caer en un loop, o sea, en la manera en que trabaja o en cómo entra en sus cadenas, pueden hacer que la máquina termine, tiene un cierto momento, un grado de libertad de ver que hasta cuándo parar o cuándo seguir
y en estos casos la máquina siempre no sigue, sino que sigue procesando cadenas hasta ver qué consigue, sin importar el nivel de iteraciones del proceso. En muchos casos puede caer en bucle, mientras que los lenguajes recursivos específicamente, son aquellos lenguajes que se acepta la máquina de Turing, pero con esa, o sea, a diferencia de los anteriores, con una condición de parada y de aceptación de estado final, siempre y cuando la cadena pertenezca al lenguaje. Por tanto, esto hace que un lenguaje recursivo siempre sea un lenguaje recursivamente numerable, pero, como ya vemos, un lenguaje recursivamente numerable no posee la condición necesaria para ser un lenguaje recursivo. Siguiendo con ello, cabe destacar que en esta jerarquía del lenguaje ocurre una característica a nivel del procesado de los propios lenguajes, y cómo los autómatas o máquinas que están detrás de ellos o que los ayudan a definirlo son cada vez más complejos por el debido aumento de reglas y modos de trabajo, modos operandi, tanto que eso repercute en una característica específica a la hora de leer las cadenas o de procesarlas, que sería más que todo la eficiencia de los mismos. Mientras que para un lenguaje regular, la cantidad de operaciones se puede representar de una manera logarítmica a medida que se va avanzando en esta jerarquía a los aspectos más externos, o lo que sería lo más limítrofe. A medida que nos vamos alejando de ese centro tan específico, empezamos a tener un desarrollo como serían los lenguajes libres bueno, eso fue con los lenguajes regulares. Los lenguajes libres de contextos, en este caso, tendrían una naturaleza de procesado lineal. Los libres de contextos no determinísticos, o sea, que poseen un no determinismo, empiezan a ser representados por polinomios. En otras palabras, no es simplemente la diferencia entre un monomio y un polinomio, donde va aumentando los grados a medida que va creciendo el polinomio. Y por otro lado tenemos los sensibles al contexto, que sí tienen ya de por sí una naturaleza exponencial y que tienen una paridad muy cercana a los recursivos. Solamente que el detalle es que los recursivos los llaman sobreexponenciales, ya que van creciendo a nivel tanto de exponente como en base. Y que es los que solamente explícitamente pueden ser trabajados a partir de los recursivos, y los recursivamente numerables, por tanto, son los únicos que pueden ser trabajados de manera exclusiva por las máquinas de Turing. Todos los anteriores se van desarrollando a medida que vamos viendo los diferentes otros autómatas de una complejidad, digamos, inferior. Tanto así que que en este caso la cantidad de operaciones necesarias para el procesado de ciertos lenguajes, o sea, de ciertas cadenas pertenecientes a un lenguaje, por tanto, que identifican a ese lenguaje, en este caso los recursivamente numerables, puede llegar a ser en un comienzo de la misma naturaleza que los recursivos, pero recordando ese caso en el cual la cadena en sí no logra alcanzar un estado de parada para tanto la máquina, y por ende siempre va a estar corriendo, o sea, siempre va a estar en un estado de lectura, se pudiera decir que las operaciones que van a ocurrir son infinitas, porque entró en un bucle, y por tanto el número de operaciones es simplemente infinito. Terminado esa explicación de los lenguajes en general que pueden ser aceptados por la máquina de Turing, tenemos aquí un ejemplo sencillo donde tenemos las funciones de transición de la máquina de Turing y una representación gráfica al estilo un autómata determinista, se podría decir, de esas propias transiciones, ya que se puede construir, debido a que una representación gráfica de una máquina de Turing propiamente es algo mucho más complejo, más difícil, es muy dinámico. No es lo mismo que la representación gráfica de un autómata determinista.
Ya, y eso es justamente en parte por las repercusiones que tiene en el manejo del lenguaje y la eficiencia asociada. Por ende, viendo este ejemplo, pudiéramos construir que la máquina de Turing posee los estados, o sea, la tupla, si la recuerdan, ¿no? Primero está el primer carácter de Q que representó los estados, en este caso Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Siguiendo con los estados, ¿no? No respetando directamente el manejo propio del ¿cómo se llama? En cómo se organiza esa tupla. Pasaríamos a ver que nuestro carácter S, o nuestro símbolo S, representa el estado inicial, en este caso es Q1, y nuestro conjunto de estados finales F solamente estaría conformado por Q5, que es el único estado de aceptación. Y acá están todas las funciones de transiciones, como decía, donde podemos ver el alfabeto de posibles caracteres de entrada para la máquina. En este caso está conformado por A, B, C y D. Y para realizar un ejemplo de cómo funcionaría la máquina a primera vista, diríamos que a partir del estado Q1, si tenemos de entrada o sea, si la cinta o mejor dicho, la cadena en la que nos encontramos en la cinta a procesar está el carácter A, entonces se realizaría la transición a sobreescribir en la cinta el carácter A por el carácter C, y a su vez se cambiaría de estado Q1 a estado Q2 y se realizaría en un movimiento en la cinta, obviamente, un movimiento hacia la derecha, que en este caso la R y la L son las iniciales de las palabras en inglés derecha e izquierda, y respectivamente sería right o left. De ese modo nos podemos hacer una idea rápida de cómo funcionan las máquinas de Turing. Y hasta aquí la explicación. Gracias por escuchar.